Buenas noches a todos, bienvenidos al 9º episodio de Tu Voz Despertó la Mía. Hoy tenemos una invitada desde España, su nombre es Jayshree, es terapeuta holística, es considerada una voz del amor, una voz del despertar. Yo la presento así, pero ahora me encantaría que ella se presente con ustedes. Bienvenida, Jayshree. Un placer tenerte acá. Buenas noches y muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder estar aquí y compartir mi voz contigo y con las personas que resuenen con la información, con lo que compartamos aquí principalmente. Exacto. ¿Te gustaría contarle un poquito a la audiencia sobre ti? Ok, pues bueno, yo soy Jayshree Hall, como ha dicho Álvaro, soy terapeuta holística y llevo en este mundo pues como más de 15 años con en mi propio camino de búsqueda. Pero bueno, yo ya nací en una familia que ya estaba dentro de este mundo, entonces me siento muy bendecida y muy agradecida por cada experiencia. Y bueno, actualmente para mí pues lo más importante, bueno, no solo actualmente, siempre lo ha sido es el amor y poder compartir desde el amor y poder trascender todo hacia el amor. Porque muchas veces como personas, como seres humanos, nos podemos quedar atrapadas o atrapados en ciertos patrones que al final nos creamos nuestras propias cárceles. Entonces el poder aprender de cada experiencia, de cada regalo y cada bendición, porque todo es una bendición y todo es un milagro también. Entonces me siento pues profundamente agradecida de la vida que tengo, de la vida que he tenido, no cambiaría absolutamente nada. Y no es que todo haya sido siempre de color de rosas, pero siempre he podido llegar a un entendimiento más profundo de que es parte de la vida, es parte del crecimiento sobre todo. Y muchas veces para crecer necesitamos esa parte de adversidad, esa parte incómoda, esa parte que duele muchas veces, porque crecer duele. Muchas Exacto. veces crecer duele, al igual que nacer. Cuando un bebé está por nacer, el cuerpo de su madre tiene que expandirse de una forma y es cierto que la mayoría de las veces no es una fiesta eso. Es incómodo, es doloroso, pero siempre digo y diré lo mismo, merece Exacto. la pena totalmente. Todo lo que sea crecimiento personal, crecimiento espiritual, evolución, vale la pena. No son procesos lineales, no son procesos fáciles, no son procesos lindos porque uno tiene que mirar justamente a nuestra sombra, a esas emociones que nos bloquean y tiene que hacerle frente con amor, con gratitud por todo, en lugar de uno renegar por lo que nos pasa y preguntarnos por qué nos pasan, es simplemente buscar el lado positivo y ver qué es lo que tenemos que aprender de eso que nos está pasando, porque si llegó a nosotros es porque tenemos la capacidad de superarlo y porque tenemos la capacidad de evolucionar. Gracias por compartir eso con nosotros, Jayshree, un poquito sobre tu historia. Ahora, algo que me gustaría compartirte es que este momento es tuyo, en donde tú vas a compartir un poco de tu historia, de tu corazón, de tus herramientas, de tu voz. Y me encantaría que nos guíes en un ejercicio
para conectarnos con este momento presente, el que sea que tú sientas que es el indicado, para que cualquier pensamiento, duda, emoción, miedo, cualquier cosa que no esté presente en este momento se vaya y solo nos conectemos con lo único que tenemos, que es este momento. ¿Te parece? Me parece fantástico. Bueno. Un gran... Bueno, pues si nos sentamos un momento, lo que vamos a hacer es hacer presencia, que es lo más importante de la vida, estar presente dentro de tu vida, porque muchas veces creemos que estamos y no estamos. Nuestra mente está en otro sitio, está en el futuro, está en el pasado, está en ayer. Y para vivir la vida realmente, el regalo siempre está en el presente. La misma palabra lo dice, es un regalo. Entonces, para ello, sencillamente estar sentados con la espalda recta, colocar las manos sobre el corazón, cerrar los ojos, coger aire muy lentamente, soltar. Otra vez. Y una vez más. Y ahora puedes dar las gracias en silencio, porque realmente vivimos en un mundo lleno de abundancia, donde tú no tienes que pensar que tiene que latir tu corazón late solo, sin que tengas que hacer nada. La sangre fluye por tus venas, siente cómo late el corazón, agradece el momento, cada situación que te ha llevado aquí, donde estás ahora, y todo lo que está por llegar. Coge aire profundamente, suelta, y cuando quieras puedes abrir los ojos. Muchas gracias por regalarnos este momento tan bonito y tan sutil. Ahora, para comenzar con esta conversación, me encantaría que hagamos un pequeño viaje en el tiempo y que viajemos a tu infancia y que me cuentes cómo era Jayshree de pequeña. Era muy calladita, la verdad que era muy tímida y me costaba mucho hablar durante mucho tiempo. También era creativa, me gustaba escribir, bailar. Yo tengo dos hermanas y un hermano y me crié con mis padres. Mi padre americano, afroamericano, mi madre de la India. Una familia muy multicultural. Y, y bueno, pues ellos se dedicaban a la medicina macrobiótica, medicina china también, o japonesa. Y dentro de mi casa, de mi hogar, pues eso, como mis padres trabajaban en casa, pues siempre había gente que iba y venía. Y bueno, creo que por una parte viví una infancia medianamente feliz, pero por otra parte también bastante triste. Yo me sentía muy triste, sentía que no encajaba en el mundo, que no, que eran en el medio también, Sí. entonces era como que cada uno tenía su lugar y yo el mío pues no lo entendía, no, como que sentía como que venía de otro sitio o algo así y que no encajaba con muchas cosas. Con el tiempo pues sí me di cuenta de que a veces podemos ver la realidad de muchas formas diferentes. La mente de una niña o de un niño tiene mucha sabiduría, pero cuando empieza a ver cosas o siente cosas
porque yo siempre he sido muy sensible. Sientes cosas que no, como que no vibran desde el amor, pues entonces se empieza a generar una herida que sin querer, pues el niño o la niña, pues alimenta. Y desde ahí se empieza a crear una personalidad. Y eso es lo que me pasó a mí de niña y de pequeña. ¿Y cómo es vivir con esa sensibilidad de niño? Porque es algo que a muchas personas les pasó. A mí también me pasó cuando era pequeño de vivir con esa sensibilidad. ¿Cómo fue en tu experiencia sentir tanto de pequeña? Pues a veces bastante doloroso, un mundo interno lleno de tristeza. Yo tenía como, yo creo que desde que era pequeña he tenido muchos episodios, o tuve muchos episodios depresivos, que no me he dado cuenta de pequeña, pero ya de mayor, pues sí, era como, siempre estaba triste, o no siempre, porque nadie está siempre triste, pero como que estaba muy conectada con la tristeza. Y de adolescente también, y en mi adulta juventud, hasta que llegó un momento que dices, ya, o sea, ya está, esto puede cambiar, es una decisión que tomas, pero sí es cierto que en muchos momentos de esa tristeza profunda, el querer desaparecer, el no querer estar aquí, y eso, bueno, pues te hace tomar muchas decisiones que a lo mejor no son las más idóneas, o no saber cuidar de ti, no sentirte querida. Es muy doloroso, Sí, verdaderamente muy doloroso. Pero también es parte de cómo funciona la mente limitante. Cuando luego con el tiempo lo empiezas a entender, pues entiendes que hay otra parte también. Y cuanto más te conectas a la otra parte, más entiendes quién eres realmente y sales realmente de esa historia y de ese cuento que tú misma has creado. exacto. ¿Y cómo fue para ti crecer con ese sentimiento de no pertenencia, de sentirte diferente al resto? Pues para mí realmente fue duro en muchos momentos, mucho aislamiento también, porque yo, por ejemplo, al no hablar, o sea, sí tenía la capacidad de hablar, pero como que era muy introvertida y, por ejemplo, con mi familia tampoco tenía mucha confianza para pues, hablar sobre mis cosas. Mi madre tampoco hablaba mucho, mi padre sí hablaba más, pero como eran caracteres diferentes y también por el tema de la sensibilidad tan con el tiempo he descubierto que soy paz, persona altamente sensible, pero ahora para mí eso es un don, lo entiendo como un don, pero en su momento pues era bastante complicado, era complicado y bueno, pues cuando encuentras a alguien con quien conectas genuinamente, pues sientes o que puedes ser tú, que te puedes abrir, que te entienden de alguna forma y bueno, pues sientes el mundo de, de una forma como más amistosa, más agradable. Exacto. Y bueno, siempre para mí mis amigas fueron súper importantes. O sea, yo no era de tener muchas amigas, pero casi siempre tenía una buena amiga que me duraba un tiempo y luego ya. Y luego, bueno, pues venía otra y así. Por eso valoro muchísimo la amistad, porque para mí mi amistad, mis amigas, mis amigos son como mi familia. Exacto, muchas veces los amigos que uno elige son hermanos de la vida o se convierten en hermanos de la vida en nuestra tribu, en la tribu que uno elige, a veces familia que uno elige también. Eh, si hoy tuvieras que encontrarte con tu niña y decirle algún mensaje, ¿qué mensaje le gustaría que se lleve? Me encanta esa pregunta y me parece una pregunta súper valiosa
Y te comparto que me encuentro con mi niña muy a menudo, o sea, casi todos los días. Y bueno, la verdad que tenemos muchas aventuras juntas. Sí, nos encanta, me encanta. A mí me encanta disfrutar de la presencia, pero sí es cierto que hay momentos donde ella aparece y yo no me doy cuenta. Bueno, ahora sí me doy cuenta, pero a veces puedo tardar un poquito, pero luego ya lo veo y lo más importante es que te quiero mucho, que estás segura y que no hay ningún peligro, que no... Sobre todo eso, son mensajes de seguridad, de protección. Es como de alguna forma, perdón, actúas como la madre de tu propia hija o el padre de tu propio hijo. Porque no podemos esperar muchas veces que nuestros padres hagan eso, porque a veces no pueden, a veces no están y, y no tienen por qué entenderlo, a veces no lo entienden. Pero a día de hoy tú sí puedes. Y como tú sí puedes, entonces lo llevas a cabo, lo haces. Le preguntas también qué quiere o qué necesita y escuchas. La escucha es súper importante. Y cuanto más te escuchas desde dentro, y la mejor forma de escucharte es a través de la emoción, cómo te sientes. Cuando tú estás... Todos tenemos todas las emociones, es parte de la vida, es parte del estado vibracional también en el que habitamos. La cosa es cuando te encuentras en un estado que no quieres o que no es agradable, más que no quieres, porque si te resistes a la emoción al final va a persistir, es una lucha, entonces realmente la emoción hay que dejar que se exprese. Exacto. No hundirse o no perderse en ella, pero sí necesitamos que se exprese y que se mueva a través de nuestro cuerpo, porque cuando le damos permiso para eso, lo que sucede es que se mueve y que la liberas. Entonces, sobre todo cuando hay enfado, cuando hay tristeza, cuando hay rabia, pues estar en ella. 90 segundos, no necesita más tiempo de 90 segundos. Permitir que fluya a través del cuerpo y así realmente se mueve hacia otro lugar, se libera y tú te liberas al final también. Exacto. Y ahí dijiste algo muy importante y es que hay que darle lugar a todas nuestras emociones. Un claro ejemplo, voy a dar un ejemplo mío. A mí antes no me gustaba estar triste porque yo algo que me prometí cuando crecí era que mi niño tenía muchas tristezas, como tú mencionaste antes, y yo en grande dije, no me gusta la tristeza, no quiero que mi niño esté triste. Pero aprendí que todas las emociones hay que vivirlas, hay que sentirlas, porque somos seres humanos, somos seres sintientes y nuestras emociones están justamente para eso, para vivirlas, para dejarnos un mensaje, un aprendizaje, una lección y hay que sentirlas con el cuerpo, con el corazón y sobre todo darles la bienvenida a cada una de ellas, porque todas están para enseñarnos algo. Porque ¿qué pasa? Esto es algo que aprendí desde mi propia vivencia, cuando uno bloquea las emociones, la primera vez esa emoción viene de manera amorosa, la segunda puede ser que también, la tercera ya va a venir con un poco de enojo y la cuarta vez ya va a venir directamente y nos va a tirar la puerta si no le abrimos. Entonces es aprender a sentirla y a ser honesto también con lo que nos pasa. Si estamos tristes, hay que darle lugar a esa tristeza. Si estamos enojados, hay que darle lugar a ese enojo. Y sobre todo, estar conectados también con nuestro niño interior, que es lo que nos conecta con la inocencia, con la creatividad, con el amor, con mirar el mundo con otros ojos. Y es algo que en estos tiempos que reina tanto el odio, las críticas, el juicio, conectar con nuestro niño interior es algo
que nos va a dar mucha calma, mucha tranquilidad y sobre todo mucho disfrute y presencia. A medida que fuiste creciendo, ¿ya tenías en claro qué era lo que querías hacer de tu vida? Realmente no. Yo, claro, desde que era, a ver, por una parte sí, por otra no. Desde que era niña yo sentía que yo estaba aquí para ayudar a las personas. Eso lo tenía muy claro. El cómo no tenía ni idea. Entonces fue cuando llegué más o menos a tener 24 años. Sí, no, 24, entre 24 y 26. Yo ya era madre porque yo fui madre con 20 años, madre joven. Y en ese momento, con 24 años, perdón, realmente me iba la vida bien. Tenía un trabajo que me gustaba, ganaba dinero. Tampoco me sentía satisfecha. Y tuve como una intuición que me llegó, que me dijo, ¿por qué no te vas de ese trabajo? Y yo, claro, yo intenté razonar esa intuición pensando en cómo me voy a ir de ese trabajo, si estoy muy feliz, si gano dinero, perdón. Y no le hice caso, no le hice caso. Y al poco tiempo, pues un día de repente me desperté y me di cuenta que no tenía energía. Había perdido mucho peso y me di cuenta de que me estaba pasando algo. Yo no sabía el qué. Y es cierto que yo no me crié yendo al médico, porque al ser mi padre médico macrobiótico, pues siempre todo pues nos lo curaba en casa a través de la alimentación, todo con remedios naturales. Y en ese momento, pues decidí ir al médico para que me dijera qué me pasaba y qué tenía. Y me diagnosticaron en ese momento ansiedad y depresión. Y yo dije, vale, ansiedad, puede que sí, pero depresión, yo decía, bueno, lloro porque estoy triste, no es que tenga depresión. Y entonces en ese momento lo que yo hice fue preguntarme, ¿qué te gusta? Y cuando me hizo esa pregunta, era como, uy, pues no sé lo que me gusta. Pero luego me acordé que me gustaba bailar. Entonces, pues empecé a salir con mi amiga por la noche a bailar, porque me gustaba bailar. Pero lo hice un tiempo y digo, yo no quiero estar saliendo, porque claro, mi niña era pequeña, cuando yo salía de vez en cuando, pues se quedaba con mi madre. Pero era como, no, creo que necesito otra cosa. Y fue cuando entré en el mundo de la danza y empecé a bailar danza del vientre. Y eso realmente me encantó. Mi viaje en la danza, con el tiempo, pues sí que me he dado cuenta de que ha sido para mí una maravillosa herramienta terapéutica que yo no podía concebir hasta qué punto y se sigue desarrollando de una forma que para mí es impresionante lo que he visto a través de mi trabajo con la danza, la formación que he llevado durante pues, unos 15 años también, yendo a cursos, en mi propio proceso y cómo me ha ayudado a mí a reconectar con mi cuerpo y con la presencia y con también eliminar bloqueos que muchas veces no sabemos que tenemos y que podemos. Hay muchas formas de terapia y cada persona encuentra la suya, pero lo que sí me parece imprescindible a día de hoy es hacerlo a través del cuerpo, porque el cuerpo es la llave, es la puerta por donde experimentamos la vida, es la personificación del mundo físico, aunque antes de ser físico, la mente, la emoción, la energía, todo eso pertenece al mundo invisible de la creación, pero el cuerpo físico, el plano físico,
es a través del cual llegamos a experimentar lo que es la manifestación en todo su apogeo. Entonces, pues eso, el mundo de la danza fue lo que realmente a mí me incitó y me llevó al movimiento, a una conexión más profunda. Exacto. Y no sé si me he perdido de la pregunta un poco. No importa, no importa. Ahora nos reencaminamos de nuevo. En ese proceso en el que te topaste con la danza, en el que tu intuición se comenzó como a agudizar, ¿tuviste algún quiebre en tus creencias, en lo que tú creías que era una verdad absoluta para ti? Sí, porque después de la danza llegó unos años después, yo ya sí le pedí al universo, dime para qué estoy aquí, porque sé que esto no es. En ese momento yo estaba trabajando de teleoperadora Sí. en telemarketing y ahí sí me llegó una respuesta que fue muy impactante para mí en mi vida y fue a través de un curso de coaching. En ese momento mi padre estaba enfermo y estaba con un cáncer en metástasis. Entonces llegó justo en ese momento que para mí fue como una ruptura total y absoluta de creencias que, que me habían enseñado que si tú comes bien, si te alimentas bien, vas a estar sano. ¿Y cómo, Entonces, y cómo fue para ti caer en esa realidad de que lo que tenías entendido de niña y lo que te habían enseñado en tu propio hogar no era de esa manera, sino que había otras maneras? ¿Cómo te sentiste? pues realmente en ese momento apareció un poco la emoción del enfado, pero por otro lado, como estas dos situaciones se dieron simultáneamente, por una parte mi padre estaba enfermo, estaba pasando por una enfermedad pues que es el cáncer y es bastante dura y es como experimentar la dualidad en todo su esplendor. Por una parte puede haber esa emoción, pero por otra parte hay una puerta inmensa que se está abriendo. Entonces para mí yo me sentí muy agradecida y me sigo sintiendo a día de hoy porque creo que él me hizo ese regalo de alguna forma también. Hasta el día en el que él transicionó el día después del cumpleaños de mi hija. Entonces, al final son cosas que nosotras o nosotros creemos y que nos pueden ayudar o nos pueden bloquear. Exacto. Yo, pues, decidí pensar eso y crear esa historia que a mí me ha servido y que realmente yo siento que fue así. Y, y que también fue un regalo que me hizo. Fue un regalo que me hizo porque todo se conectó también a través de su proceso de muerte o de transición cuando yo descubrí mi verdadero propósito de vida o el que yo sentí en ese momento, la primera vez que yo tuve experiencias muy profundas y súper expansivas y un reconocimiento total de esto es verdad. Lo que yo he aprendido, lo que acabo de leer, es verdad. Es para eso, para lo que he venido. En ese momento fue una transformación total de mi vida, de mi mundo y, y hasta el día de hoy. Y si hoy tuvieras que dejarle un mensaje a una persona que nos está mirando y que tiene algún miembro de su familia que está pasando por alguna enfermedad terminal, ¿qué mensaje le darías? Realmente el mensaje que puedo dar, que voy a dar, es que estamos aquí de paso, estamos aquí porque decidimos conscientemente venir a vivir una experiencia expansiva también. Y no podemos venir si no nos vamos. Exacto. Pero nunca dejamos morirnos
ni dejamos de existir tampoco. Entonces, entender realmente que lo que se produce es una transición. Tú antes de venir aquí eras conciencia, mientras estás aquí tienes momentos más conscientes o menos conscientes, pero cuando tú transicionas vuelves al todo nuevamente. Entonces lo que duele es muchas veces esa, esa parte que entendemos de forma limitada de la experiencia, que realmente no lo es. Porque yo he experimentado a mi padre después de transicionar. Lo he visto en sueños, lo he visto en la realidad, lo he sentido mientras meditaba. Se me ha aparecido a mí y a otras personas. Entonces, esa es mi propia experiencia y, y hay mucha información acerca de lo que sucede, como dicen muchas personas, tras la muerte. Yo creo que realmente somos primeramente energía, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Exacto. Y cuando entendemos eso, la esencia, la energía, la fuente, Dios, para mí todo es lo mismo y es energía creadora. Entonces, esa energía sigue en movimiento y se puede experimentar de formas diferentes. Exacto. Entonces, recordar, mira a los ojos a la persona. La persona encuentra una paz y te deja con esa paz también. Muchas veces nos dan un mensaje antes de irse, otras veces nos la dan después. No importa, el mensaje siempre va a estar ahí. Y siempre que tú no te cierres, te va a seguir llegando información, porque aún así ellos siguen estando y siguen compartiendo con nosotros desde otro plano. Y cuando no estamos cerrados a esos y no a eso, y nos abrimos a recibir los mensajes que tienen para nosotros, pues ese dolor y esa separación desaparece. Exacto. Y también entender eso, que la realidad en la que vivimos no es solo lo que vemos. Hay muchos otros planos, frecuencias, que no las vemos porque no las podemos ver con nuestros ojos, a no ser que se manifiesten. Pero la realidad es que nunca estamos solos. Siempre tenemos a nuestro clan, a nuestros ancestros, a nuestros guías que están con nosotros. La presencia del Creador no son cosas que se sienten, son frecuencias, más bien frecuencia, energía, porque como tú mencionaste antes, la energía nunca se pierde, se transforma y vive con nosotros. Y hay que abrirse a experimentar esos tipos de experiencias porque sí existen, y son reales. Solo hay que cambiar la percepción y la manera en la que vemos las cosas, porque cuando uno cambia la manera que tiene de ver las cosas cambian de forma y nuestra realidad también se presenta de otra manera, porque mucho de la realidad que vemos depende de nuestra percepción. Y eso, cambiar la percepción, requiere mucho trabajo interno, mucho amor, y es un camino que vale completamente eh, la pena. Luego de que te empezaste a topar con ya un poco más con las terapias holísticas, ¿tuviste algún momento de quiebre o un punto de inflexión en tu vida que te llevó a encaminarte aún más en este camino? Realmente a mí me ha llegado todo. O sea, yo he pedido, pero yo no sabía, desconocía nombres. Yo solamente sabía lo que quería en mi corazón y yo pedí abiertamente. Y creo que es una de las mejores formas de pedir, porque muchas veces la mente es así. La mente está cerrada, o sea, no conoce muchas veces el nombre, no sabe. Como cuando descubrí el coaching, yo no sabía qué era el coaching.
O cuando apareció la sanación pránica, tampoco sabía lo que era la sanación pránica ni la sanación zen. Lo bonito de la vida es descubrir, estar abierta o abierto a descubrir y todo llega, porque realmente vivimos en un universo y en un mundo de atracción. Entonces, absolutamente todo, perdón, todo lo atraemos a nuestra vida. De dos formas, o bien desde la parte consciente o desde la parte subconsciente o inconsciente. Pero siempre estamos atrayendo. Por eso es tan importante hacerte más y más consciente para atraer cosas que realmente quieres y no cosas que no quieres. Y cuando llegue algo que no quieras, pues también tener en cuenta que también es parte de tu regalo y que también te va a ayudar a poder transformarlo, como tú has dicho con esa frase que a mí me encanta, que la dice de Wayne Dyer: when you change the way you look at things, the things you look at change. Cuando cambias tu forma de ver las cosas que miras cambian. Entonces, es como todas las personas tenemos acceso a esa energía porque vive dentro de nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es dejar que se exprese esa voz a través de quién somos y conectarnos con ella, escuchar sus mensajes. Cuando somos capaces de hacer eso, y es muy fácil también saber cuando estás dentro y cuando estás fuera. Y lo que nos ayuda a verlo es precisamente la emoción, es cómo te sientes, porque cuando tú te sientes constricted, como así cerrado, atrapada o atrapado, sabes que no estás ahí. Esa voz no te atrapa, no te encierra en nada. Todo lo contrario, lo que hace es abrirte, expandirte, para que puedas ver y percibir que hay mucho más. Cuando te conectas con la gratitud, cuando te conectas con el amor, te sientes muchísimo más expandida o expandido, te sientes bien, te sientes en paz también. Se da un sentimiento de paz y de apreciación profunda por todo lo que es. Y no puedes estar, no puedes estar en los dos espacios a la vez. No puedes estar enfadada o enfadado y agradecido. Entonces, cuanto más te acostumbres y cuanto más lo hagas con intención, estar agradecido porque puedes respirar, porque tienes un techo donde vivir, porque tienes comida, porque tienes ropa con la que vestirte, porque tienes gente que te quiere, porque tú quieres a otras personas, porque tienes una familia. Hay infinidad de cosas por las que podemos estar agradecidas o agradecidos. Y desde ahí la vida pues cobra un sentido nuevo, un sentido diferente. Y independientemente de la situación que esté sucediendo, aprender a hacerte buenas preguntas. Buenas preguntas como: vale, si hubiera un buen motivo para que esto se diera, pues si hubiera algo que yo tuviera que aprender de esto, ¿qué sería? Porque, ¿por qué a mí? Eso es una de las peores preguntas que te puedes Exacto. hacer, porque te posicionas en un lugar de víctima, en un lugar de desempoderamiento total, donde entras en un círculo vicioso que al final tú sola o tú solo te quedas ahí atrapado. Pero cuando buscas ese para qué, ahí hay una dirección, una finalidad. ¿Y si hubiera una buena razón por la que esto se está dando? Disculpa. Y desde ahí realmente estamos abriendo la puerta para una nueva perspectiva que realmente nos brinde un regalo. Exacto. Es muy importante todo eso que mencionas, porque somos nosotros los creadores de nuestra realidad. Somos energía creadora y eso es algo que se me quedó
grabado de nuestra primera llamada que tuvimos, que mencionaste que todos somos creadores, todos tenemos ese creador, venimos de un creador, no somos solo un cuerpo humano, ¿no? Somos mucho más que eso. Y ya en el momento en el que nosotros nos comenzamos a percibir como energía, como un alma, como un espíritu que tiene una misión, que tiene un propósito, que viene a servir, que está conectado con el amor, con la gratitud, las cosas y nuestra realidad cambia, empezamos a ver la vida de otra manera. Y algo que mencionaste es que hay que ser agradecido por absolutamente todo. Ya el simple hecho de tener un lugar donde dormir es algo por lo que uno se tiene que agradecer todos los días, por el simple hecho de despertarte, de poder caminar, de poder mirar, de poder sentir, de poder vivir. Eso es la gratitud, el poder comer. Hay gente que no tiene esas posibilidades y hay gente que está pasando por muchas desgracias en el mundo, pero hay que agradecer porque siempre hay alguien que puede estar pasando por un momento peor al nuestro. Y en lugar de preguntarnos por qué nos pasa lo que nos pasa, es tomar acción y hacernos responsable también de lo que nos pasa, porque no es solo preguntar por qué. Hay que hacerse responsable y no evadirse, no disociarse y justamente sentir lo que haya que sentir y vivir como uno debe vivir, con gratitud, con amor. Y buscar ayuda, porque muchas veces nos cuesta pedir ayuda y reconocer que necesitamos esa ayuda, que necesitamos un consejo, porque no somos superhéroes, somos humanos y todos cometemos errores, todos estamos mal en algún momento. La vida no es color de rosa todo el tiempo, tiene sus grises, tiene sus matices, pero hay que aprender a estar presente y a disfrutar de cada uno de esos colores que nos tocan. Porque eso es lo que nos conecta con la gratitud y la felicidad no es algo que uno deba perseguir, es algo que llega cuando hay coherencia en lo que sentimos, en lo que decimos y en lo que pensamos. Eh, te tocó, a medida que fuiste creciendo, fuiste madre soltera, te tocó estar en algún tipo de relación en el que no te sentiste valorada? Sí, sí, realmente siempre he sido muy reflexiva dentro de mis relaciones y siempre me he hecho la pregunta cuando una relación ha terminado, ¿qué has aprendido? ¿O para qué te ha servido esta relación? Y es como que ese flow de pregunta interna siempre ha estado muy presente en mí y creo que eso siempre me ha ayudado mucho a poder seguir avanzando. Pero sí hubo un momento radical en mi vida que fue ya con mi hija ya no estando en casa, ya se había independizado, estaba estudiando cerca de aquí, pero fue la primera vez que en mi vida adulta pues yo estaba viviendo sola por mi cuenta y estuve en una relación, fue una relación muy corta de 3 meses y sí hubo un incidente que fue como una buena torta en la cara, que a veces la necesitamos, pero la necesitamos en plan de, a veces necesitamos un golpe de realidad para nosotros mismos, me refiero en ese sentido, no en ningún otro plan de violencia, de pegar, porque no soy nada violenta, no me gusta la violencia. Pero ciertas situaciones, cuando, como tú bien has dicho, tú tomas la responsabilidad y dejas de posicionarte en, vale, si yo no me siento valorada, es porque yo no me estoy dando mi valor. Que a veces lo hacemos sin darnos cuenta, porque
yo creo que la mayoría de los seres humanos en algún momento pues sentimos que no somos suficientes. Y, y sin querer nos podemos perder en relaciones de cualquier tipo, que pueden ser de pareja, familiares, en amistades, laborales, donde estamos, por decirlo de alguna forma, aguantando o permitiendo cosas que realmente no nos parecen bien. Y es cierto que esa relación para mí fue una ayuda hacia un despertar, porque fue una situación en la que sí hubo violencia y, y hubo, de alguna forma, hubo un atento hacia mi vida. Exacto. Y yo nunca había tenido esa experiencia. Eso pasó en un momento, fue muy breve el momento. Yo no me hizo daño realmente físicamente, aunque iba con esa intención. Pero a mí me tocó el ego. Realmente me tocó el ego, pero el ego de sí creo y siento que nadie tiene el derecho de atentar contra la vida de otra persona. Y yo ese permiso no se lo doy a nadie. Y si lo hice en ese momento fue sin darme cuenta, porque no era consciente de lo que de lo que estaba pasando, ni pensé que eso llegaría, pero también fui consciente de que esa situación fue un detonante, como un detonante absoluto para generar una explosión y una diferencia de vibración, que hay veces que hay, pues eso, hay una explosión cuando las vibraciones no pueden estar, sucede algo muy impactante porque eso se tiene que separar. Entonces, en mi caso, pues fue esa situación que, bueno, fue dura, para mí fue dura en su momento porque yo me encontré en un momento sin nada. Yo estuve 8 meses sin hogar. Estuve mudándome pues constantemente sin saber de un día para otro dónde iba a dormir. Eh, a veces no tenía comida, a veces no tenía dinero, pero yo me seguía haciendo la pregunta, ¿vale? ¿Qué me está enseñando la vida? Digo, a ver, la vida me está enseñando ahora mismo sobre el movimiento. Y por eso todo mi trabajo también está relacionado con el movimiento. Es a lo que ayudo, a moverte, a que nunca podemos dejar de movernos. No siempre tenemos que movernos igual, pero nunca podemos dejar de movernos. No estamos hechas o hechos para ser estáticos, no somos seres inertes. Internamente siempre hay movimiento dentro de nosotros a través del corazón, de la circulación, los órganos, todos se están moviendo. Entonces, igualmente nosotras y nosotros. Y realmente, pues ese tiempo, como también has compartido, de aprender a pedir ayuda cuando te hace falta, porque yo me había creado una coraza también conmigo misma, al ser madre soltera, al tener que hacer todo sola, que durante un tiempo, igual no es una coraza, es una identidad. Lo que pasa que dentro de nosotras las personas, tenemos varias identidades, pero no siempre podemos estar en la misma. Entonces hay una parte guerrera, que hay momentos en los que hay que estar, por supuesto, porque muchas veces nos salvan la vida, pero no podemos permanecer siempre ahí. A veces tenemos que hacer magia y convertirnos en magas o magos, soberanos, soberanas, en, en muchas diferentes, Sí. y saber cuál toca en cada momento. Exacto. Entonces, Y ahí mencionaste algo muy que se me grabó, es que muchas veces son necesarios los tortazos, el chocarse la cabeza contra la pared, contra la realidad, las crisis, los caos y estas situaciones que nos hacen hacer una pausa y replantearnos de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy aprendiendo de ¿qué estoy aprendiendo de esta lección que me está dando la vida? ¿Qué me está enseñando este maestro? ¿Qué me está enseñando este reflejo, este espejo que no estoy queriendo ver? Porque muchas veces nos pasa que nos pasamos la vida queriendo limpiar el espejo
el reflejo y nos olvidamos que lo que no nos gusta de la otra persona, está bien, nada justifica la violencia ni el atentar contra la vida de una persona, pero muchas veces nos pasa que queremos cambiar el reflejo o lo que no nos gusta de la otra persona, pero en realidad eso tiene más que ver con nosotros, con algo que tenemos que cambiar en nosotros. Y no hay nada que justifique ni la violencia ni atentar contra la vida de nadie. Con eso yo siempre digo que hay que ser muy respetuoso y muy cuidadoso porque del otro lado hay una vida y nadie puede decidir qué hacer con la vida de otra persona. Cada persona tiene su historia, cada persona tiene sus propias cargas emocionales. Solo hay que tener empatía, hay que tener amor y hay que tener sobre todas las cosas respeto. Y ponernos en el lugar de la otra persona y decir, si yo fuera esta persona, ¿me gustaría que me hagan esto? Entonces de ahí ya cambiaría la manera en la que nos expresamos. Si hoy en día hay una persona en la audiencia que está sufriendo violencia de género o que está viviendo en una situación en la que su vida está en peligro, ¿qué mensaje te gustaría que se lleve? Tu vida vale muchísimo, vale demasiado, como para regalarla o desperdiciarla en situaciones que sabes que no son para ti. Entonces, busca ayuda, siempre hay alguien dispuesto a echarte una mano y seguramente hay muchas más personas de lo que tú te puedes imaginar. Entonces, sal de ahí, no te encierres en temas de dinero, a veces sé que los hijos también puede ser un tema delicado, pero hay momentos donde el tiempo es muy importante, porque yo sé que si yo no fuera quien soy y si yo no hubiera tenido las herramientas que yo tenía, yo podía haber muerto en ese momento. Y yo salí de ahí a base de la negociación, pero porque también entendía que había, bueno, porque soy terapeuta, soy coach y todo eso, entonces soy una persona bien trabajada y a veces hay que tener cuidado con esto también, porque como digo, a mí en su momento me tocó el ego, porque yo dije, tú eres coach y a ti cómo te ha pasado esto, pero es que todas las personas tenemos pues, parte de nosotras, de nosotros que no llegamos a ver y por eso tenemos espejos que nos ayudan a ver relaciones. Por eso, súper importante pedir ayuda, siempre, siempre, siempre. Pide ayuda porque siempre va a haber alguien dispuesta o dispuesto a ofrecértela. Y si no es por un lado, ve por otro. No dejes, no lo dejes. Exacto. Y también llamar a las cosas por su nombre y no justificar. La violencia es violencia. No, el amor no es violencia. Y nada justifica la violencia ni atentar contra la vida de nadie. Así que si hay alguien que nos está mirando y que está en una situación en la que hay violencia, sea violencia emocional, violencia psicológica, violencia física, de cualquier forma es violencia y es un lugar en el que nadie se merece estar. Entonces, agarren ese amor propio, abrácense y váyanse de ese lugar, porque de seguro, no de seguro, 100% seguro que las espera o los espera algo mejor. Del otro lado se van a encontrar con ustedes mismos, con ustedes mismas. Eh, y si necesitan ayuda, pidan ayuda. La ayuda va a llegar. Es solamente aprender a hablar, aprender a pedir ayuda y aprender a reconocer la realidad tal cual es. ¿Cuál
Una vez que pasaste, gracias por compartir ese momento, gracias por abrir tu corazón. Eh, una vez que te tocó pasar por esa situación y también reconocer tu valor, reconocer tu poder creador y verte también como una mujer más consciente, más valiente, ¿cómo fue que te empezaste a volcar mucho más en buscar acompañar a otros, el proceso de otras personas? Bueno, yo ya estaba en ese proceso, lo que pasa que ahí ya llegó un nivel de compromiso al 100%. O sea, cuando yo era más joven y tenía pues mi hija pequeñita, al sentirme muy presionada por tener pues, que ocuparme de todo, como muchas veces pues, me sentía madre y padre, y tengo que hacer las cosas de una madre, pero también pues, las cosas de un padre, encargarme al 100% de la parte económica, de todo, de todo. Y a veces sé que esa parte puede pesar mucho. Entonces, pues cuando pasé mi proceso, donde yo sí que pedí ayuda, luego llegó un momento que recordé, digo, vale, cuando tu hija era pequeña, era porque tu hija era pequeña, ahora tu hija ya es mayor. Entonces ya no hay ninguna excusa, no puedes hacerlo. No hay nada mejor que puedas hacer en esta vida. Así que date la oportunidad, date el permiso para honrar tus sueños y, y no tendrías un sueño si no tuvieras la capacidad de cumplirlo. Yo entendí eso en ese momento y desde entonces, pues es lo que llevo haciendo. Me siento tremendamente bendecida y agradecida por todo el trabajo realizado, por cada paso que me ha llevado a estar donde estoy. Y de ahí, bueno, pues emprendí un camino de más formación, porque la formación es algo que nunca puede parar. Y no es, tengo un título. El título, sí, me parece importante tener buenas formaciones, pero lo que te ayuda a ser un buen profesional son las experiencias que tú tienes, cómo puedes utilizar esas herramientas, cómo puedes realmente conectar todo eso. Por una parte, desde tu experiencia y cómo tu experiencia puede servir para ayudar a otras personas que han pasado pues, por situaciones similares. Entonces, yo decidí formarme con los mejores del mundo y lo sigo haciendo y me encanta porque a mí me encanta aprender. Soy una apasionada de la formación y del aprendizaje y, y porque luego me gusta también compartir todo lo que yo aprendo, no es para darlo, no es para quedármelo yo. Creo que es energía también que necesita moverse. Y entonces, pues sigo con ese movimiento, sigo creando mis formaciones, dando terapias, ofreciendo coaching, ofreciendo danza terapéutica y integrándolo todo más dentro de quién soy yo y de las personas que puedan resonar con mi forma de trabajar y de una forma muy respetuosa con la persona, con la emoción, con el cuerpo Se, y desde la escucha se, también. se podría decir que sos un gran ejemplo, una mujer muy valiente, pero sobre todas las cosas, escuchando tu historia y todo lo que tenés para compartir, es que no somos lo que nos pasa, somos lo que hacemos con lo que nos pasa. Y claramente todo lo que has construido y todo lo que día a día vas, mejorás y buscas acompañar, habla de tu resiliencia, de tu valentía, de tu coraje y de la fuerza interna que tenés como mujer. Alguien que inspira con esa fuerza. Hoy en día, para ti, ¿cómo es acompañar el proceso de otras personas?
Vale, primeramente es que la persona realmente esté comprometida consigo misma. Yo solamente trabajo con personas que quieren procesos, no doy sesiones sueltas, porque yo trabajo en la transformación del ser. Entonces, para eso es necesario dedicar un tiempo y es necesaria la repetición. No vas a aprender algo por hacerlo una vez. Es importante ser consistente y entender y crear tu propio ritmo. Hay personas que pueden tener un ritmo más rápido, hay personas que lo pueden tener más lento, pero sí hay que encontrar cuál es tu ritmo constante en el que te puedes mantener. Y una vez que te mantengas en ese ritmo, con el tiempo igual necesitas un poco más. Nada es estático. Cuando eso lo tengan bajo control, es normal que necesites un poquito más, porque si no ya te vuelves demasiado cómoda o cómodo y entonces te viene otra torta de realidad. Sí, Entonces es estar siempre en ese proceso constante de aprendizaje y de evolución. Y que si tú no lo haces, tranquila o tranquilo, porque ya lo hará la vida para ti. exacto. Eso Es, siempre te va a llegar. Entonces, pues son procesos de reconexión, de reconectar con tu voz interior, con la voz de tu conciencia, con la voz de tu propósito, para qué estás aquí, cómo quieres llevarlo a cabo. Muchas veces también son procesos terapéuticos, pero aún así también son conectar con esa parte de la conciencia. Primero a veces hay que un poco sanear la tierra, y una vez que la tierra está saneada, entonces ya podemos entrar en un espacio nuevo, en un espacio diferente, donde la persona ya sí puede hacerse más responsable de su propio proceso sin tener que ser un proceso tan terapéutico y más como a nivel de propósito y sí, desde otra perspectiva diferente. exacto. Más. Y algo que mencionaste es que es sobre el compromiso, y eso es algo muy importante en la sanación, porque sanar no es un proceso lineal, es más bien una espiral. A veces vamos a estar arriba, a veces vamos a estar abajo, y en esos momentos en los que estamos abajo es donde más compromiso necesitamos para con nosotros mismos, y también compromiso para quien está del otro lado ayudándonos, desde el lado de terapeuta, y también habla de respeto hacia la otra persona y de respeto que tenemos hacia nosotros mismos, porque si uno no aprende la lección, la vida nos va a seguir poniendo la misma lección hasta que uno se haga cargo y aprenda qué es lo que esa lección le está viniendo a traer, cuál es el mensaje, qué es lo que uno tiene que aprender y absorber de esa situación. Bueno, ya vamos llegando al final de nuestra entrevista, bueno, no fue una entrevista, fue más que nada una conversación profunda. Te preparé unas preguntas sorpresa en mi cajita cubana, que esta cajita es un regalo de mi polaridad, de mi pareja. Y es al azar, vamos a ver, Vale. van a ser tres. La primera dice, ¿hubo algún momento de tu vida en el que sentiste que tu voz se apagó? ¿Y qué fue lo que te permitió volver a habitarte con coherencia y verdad? Sí, realmente el momento que compartí antes, ese apagó mi voz totalmente, porque además es que me cogieron por el cuello, intentaron estrangularme. Entonces, esto fue como muy simbólico, porque desde aquí, desde la garganta, es desde donde expresamos nuestra voz. Y por eso también a día de hoy, pues comparto y ayudo a mujeres a que expresen su voz, a despertar la voz de su cuerpo, a ser escuchadas, a aprender a escucharse. Y
Vale, no sé si se me ha olvidado parte de la pregunta. Eh, ¿Qué fue lo que te llevó a volver a habitarte, a encontrarte con vos misma? Sí, y fue precisamente eso, ese golpe de realidad, porque tu mundo interno se refleja en tu mundo externo. Entonces es algo que yo había hecho sin querer, sin darme cuenta, con mi propia voz, con mi propia persona, pero como soy y sé que soy creadora de mi realidad, pues me di cuenta, digo, vale, pues si yo he creado esto, puedo crear algo diferente. Y ahí, pues sí, esa toma de responsabilidad para crear algo nuevo, empezar a trabajar con mi propia voz, aprender a escucharme más profundamente, el pasar muchísimo tiempo conmigo, como tú bien has compartido también, ese momento de montaña rusa emocional, eso es inevitable cuando estás sanando, cuando estás dejando capas de la cebolla, te estás empezando a pelar y es parte de soltar muchas cosas que no eres tú, porque tú no eres eso, Exacto. solamente te creíste que eras eso y es lo que te ayuda al final a que a que tú puedas volver a reconectar contigo. Y a través de ahí, pues realmente compartir un mensaje. Primeramente me siento muy agradecida porque ese primer año, después de mi proceso terapéutico, yo compartí mi voz y fui una autora publicada en un libro que fue un bestseller en, no me acuerdo en cuántos países, pero como la voz de transformación personal y en salud para mujeres. El libro se llama, ¿Te gustaría es, compartirnos un poquito sobre tu libro? aquí está, es un libro colaborativo de mujeres Sí, que se llama Brains and Beauty. Brains and Beauty significa como cerebro y belleza o algo así, sí. así se traduciría. Y es un libro colaborativo de 111 mujeres alrededor del mundo que comparten su voz para ayudar a otras mujeres en situaciones, pues al final para ayudar a empoderarse, para poder crear negocios más prósperos, en situaciones de emprendimiento también, porque al final en inglés se dice sharing is caring. eh, Cuando compartes es porque algo te importa. Y es verdad que muchas veces las voces se han silenciado, muchas veces las voces de las mujeres durante mucho tiempo en la historia, entonces me parece súper importante compartir, hablar abiertamente. No es necesario compartirlo todo, pero hay cosas que sí necesitan ser dichas, necesitan ser compartidas, porque hay que poner freno a ciertas cosas, hay que poner freno a ciertos secretos que se han seguido de alguna forma como... No me sale ahora la palabra, Sí, pero algo que es muy cierto es que hablar sana y si sí, tenemos una historia o situaciones que nos marcaron para siempre y que nos cambiaron, hay que compartirlas porque hay que usar nuestras propias historias para cambiar el mundo, para hacer del mundo un lugar mejor. Todos tenemos vivencias que nos marcaron, todos tenemos vivencias que nos dejaron sin aliento, que nos frenaron, que nos paralizaron. Y es animarse a contar. Vivimos en una sociedad en la que todo el mundo tiene miedo de hablar, miedo de contar su verdad. Y vivimos sosteniendo lealtades que no nos llevan a ningún lado cuando la única lealtad que tenemos que sostener es hacia nosotros mismos y ser fieles a lo que sentimos y a nuestra verdad, porque esto se llama es el chakra garganta y tiene que ser libre para que nos podamos expresar con amor, con verdad y con compasión. Y si podemos aportar con nuestro granito de arena para hacer del mundo un lugar mejor, aportemos, pero desde el amor, siempre desde el amor. Vamos sí. con la segunda pregunta. Hace ruido porque tiene unas piedritas energéticas que las guardo ahí.
Me encantan las piedras. Sí, a mí también soy muy fan. Eh, ¿Hubo un momento en tu vida en el que quisiste irte de este mundo? ¿Qué crees que esa Jay que quiso desaparecer necesitaba escuchar? ¿Qué necesitaba escuchar? Realmente supongo, sé que al final escuchó porque estuvo muy cerca y empezó a llorar sin parar. Yo empecé a llorar sin parar en ese momento. Y me di cuenta de que realmente no era lo que yo creía que era. Era algo diferente lo que yo necesitaba. Y solamente necesitaba volver a mí, volver a escuchar mi propia voz. Mi voz real. La voz real es la que nace del alma, la que te conecta con quién eres realmente, la que te cuida, la que te quiere, no esa que te limita, que te dice que nada tiene sentido, que estás sola. No estás sola, jamás estás sola, y cuando aprendes a estar contigo, cambia todo, cambia todo. Y ya no te digo ni que necesites estar con otras personas. Sí, compartes con otras personas, pero la primera persona con la que necesitas estar plenamente es contigo. Y nadie va a poder satisfacer ese placer y ninguna de tus necesidades, porque no es responsabilidad de nadie, solamente tuya. Entonces, escucharte, escuchar tu corazón. Y cuando empiezas a hacer eso, hay una resistencia interna que se suelta de repente. Desde ahí ya sabes que te has conectado. Hay un alivio que se siente. Cuando sientes alivio vas por buen camino siempre. Y no significa que vas a estar aquí arriba del todo en modo fiesta, jeje. No, no siempre es un escalón al que vas a poder acceder según el momento en el que estás y según la escala vibratoria de emociones en la que te encuentres. Pero si hay alivio, si hay un suspiro, si hay una lágrima que se cae, vas bien. Sigue avanzando y sigue moviéndote. Exacto, qué bonito y qué profundo mensaje y qué hermoso momento que acabas de compartir. Y mencionaste algo que no hay que identificarnos con esa voz, porque esa voz que muchas veces nos quiere convencer de que lo estamos haciendo mal, de que no somos suficientes, de que todo lo que hacemos está mal, de que la gente no nos quiere, de que no somos queridos, de que no somos valorados, de que tenemos que terminar con nuestra vida, no es nuestra alma, es nuestro saboteador interno. Son implantes que uno absorbe de la sociedad. Siempre tienen que volver a ustedes, volver a uno mismo y escucharse qué es lo que mi alma de verdad quiere. Tu alma nunca te va a dar la orden de que atentes contra tu vida. Correcto. Entonces aprender a conectarse más con esto, con Dios o con lo que sea que crean. Pidan ayuda y la ayuda va a llegar. Quizás no de la forma que ustedes están esperando, pero ábranse a las posibilidades y van a ver que la ayuda llega de muchas maneras. Con mensajes sutiles, con palabras de aliento de un amigo o de una frase que lean, un libro. La ayuda está en todas partes, solo hay que abrir un poquito más la conciencia, la mente y conectarse más con uno mismo. Vamos con la última. Sí. Y la percepción también. Exacto. Recordar que siempre que pides se te da. Entonces, y como tú bien has dicho, a lo mejor viene de formas inesperadas. Tú no sabes cómo va a llegar. Pero recuerda lo que has pedido y permanece atenta o atento. Luego ya, todo lo que llega entiende que es parte de eso. Exacto.
Exacto. Vamos con la última, la número 3. La número 3 dice: si esta conversación llegara justo hoy a una persona que está pensando en rendirse, ¿qué te gustaría que se lleve en el corazón al terminar de escucharte? Que vale mucho y que tienes tantas cosas por hacer que aunque ahora mismo no puedas verlo, no puedas entenderlo, sí está ahí. Entonces, date la oportunidad de poder experimentarlo y te dejo un mensaje que la vida realmente siempre sucede para ti, no está en tu contra. Sucede para ti, hay algo ahí importante para ti y gracias al momento en el que estás vas a poder llevar a cabo una gran transformación que no solo va a implicar tu vida, sino la vida de muchas otras personas. Si tú sigues adelante, no es solamente para ti y nunca vas a estar sola ni solo, vas a recibir la ayuda necesaria. Todo llega y todo te va a llegar. No te rindas. Qué hermoso mensaje. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por este maravilloso momento que nos regalaste. Gracias porque tu voz también despierta la mía. Desde ya, para mí fue un honor tenerte en mi programa. Ahora me encantaría cederte para que tú dejes algún último mensaje y te puedas despedir de la audiencia luego de tan maravillosa conversación. Quiero darte las gracias por ser otra voz maravillosa en el mundo, que además crea espacios para que se sumen más voces, haya más mensajes, se puedan percibir de formas diferentes según las personas. Y me siento súper agradecida a cada persona que está aquí, que está escuchando, que reciba algo importante. Si algo te ha tocado, pues me alegro profundamente y gracias por abrirme una puerta a que mi voz sea escuchada en México, porque es parte de un proyecto muy importante. Entonces, para mí es súper valioso este momento, es parte de mi historia de vida, esas cosas que se marcan y me encantaría poder conoceros en persona algún día, si tengo el deseo de ir a México y de poder compartir Honra tus sueños. En México es una formación muy bonita de alto impacto para ayudar a personas que están buscando realmente cómo impactar más desde quiénes son en este mundo. Y gracias por este momento. Para mí va a ser un honor. Ya nos vamos a contactar y a charlar bien por WhatsApp, pero gracias por la invitación y obvio que me encantaría conocerte en persona. Gracias nuevamente, gracias por ser parte de Tu Voz Despertó la Mía. Y decirle a quien sea que necesite ayuda, que esté pasando un mal momento, que necesite alguna terapia, yo estoy a predisposición. Jay también está a predisposición. Y este es un espacio que está abierto para quien sea que lo necesite, para quien quiera contar su historia, para quien esté buscando una terapia, ayuda, un consejo, lo que sea. Tu Voz Despertó la Mía es mucho más que un podcast, es un portal de luz
y está abierto para toda persona que quiera ser parte o que esté buscando simplemente ayuda. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Gracias, Jay, nuevamente. Para mí fue un honor. Desearles que tengan una maravillosa noche y mucho amor y muchas bendiciones. Un beso para todos.